Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión del Seminario de Becarios del Instituto de Matemáticas de UNAM para este semestre 2021. El día de hoy recibimos a Blanca Yasmín Radillo Murguía, que nos hablará sobre análisis armónico de fractales. Ella estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Colima. Su asesor de tesis fue el profesor Ricardo Sáenz y actualmente estudia la maestría en Ciencias Matemáticas aquí en la UNAM bajo la dirección de Magali Fulk. Bueno, muchas gracias por la invitación al seminario y pues ustedes a que asistieron. Gracias por ser tantos en la primera sesión del semestre. Y bueno, les quería hablar, más bien cuando me invitaron a dar el seminario en realidad no supe de qué hablarles porque solamente no he hecho muchas cosas en mi vida matemática, es de esperar porque estudio la maestría. Y tenía dos opciones, una era de mi tesis de licenciatura, pero de esa ya hablé en el aquelarre. Y se me ocurrió hablar sobre análisis armónico en fractales. Yo aprendí esto cuando realicé mi primer y segundo verano de investigación, o sea, mi primer y segundo año de licenciatura, bajo la dirección de Ricardo Alberto Sáenz Casas. Entonces, pues, aunque se sorprendan y si leyeron el resumen que apareció en las páginas, que decía que era de mi primer año de licenciatura, vamos a empezar con cosas muy básicas, ¿no? En primer año de licenciatura no sabemos muchas cosas. Entonces cuando empecé a hacerla, más bien primero le envié a los organizadores el título que era análisis armónico en fractales, pero me di cuenta que un nombre más apropiado iba a ser introducción al análisis armónico en fractales, pero cuando yo lo iba haciendo me di cuenta que ese era el nombre más propio, ¿no? O sea, una pequeñísima introducción al análisis armónico en fractales. Entonces, vamos a empezar con lo que sabemos de análisis armónico en el caso clásico. Entonces, tenemos un subconjunto abierto omega en Rn y pues queremos resolver, o sea, encontrar una función u que vaya de omega r tal que resuelva nuestra ecuación de Poisson, ¿no? Donde f es una función conocida que igual va del dominio a r y este triangulito pues es el operador laplaciano, ¿no? Que son la suma de las segundas derivadas. Entonces queremos encontrar una u que me cumpla eso. Pues como cualquier problema tenemos que dar condiciones de frontera, ¿no? Bueno, si han estudiado ecuaciones diferenciales parciales siempre damos una condición de frontera y hay de dos tipos muy comunes, ¿no? El tipo Dirichlet, que es pues que mi función o mi solución es igual a otra función en la frontera, o de tipo Neumann, donde la derivada normal de mi solución pues es igual a una función ya conocida, ¿no? En la frontera. Si f de la ecuación de Poisson es igual a 0, o sea, queremos encontrar una solución u a la ecuación, de hecho cambia de nombre, ecuación de Laplace, donde es menos el laplaciano de u igual a 0. Si u es solución, entonces la llamamos función armónica, ¿no? Y pues cuando estudiamos ecuaciones diferenciales parciales descubrimos ciertas propiedades, ¿no? Que si u es armónica, entonces es infinito y aparte es analítica. Para algunos casos, porque bueno, quienes ya lo han estudiado saben que la solución depende del dominio donde estemos trabajando. Para algunos casos podemos encontrar un núcleo, o sea, una función muy bonita, donde u es la solución de ese núcleo convolución con mi condición de frontera. La convolución, acuérdense que es como la integral del producto, ¿no? Parecido, una convolución. Además, si omega es abierto, acotado y conexo, y aparte si u es armónica, entonces sabemos que u alcanza su máximo y su mínimo en la frontera exclusivamente. Si no, o sea, si lo alcanza dentro del dominio, entonces u tiene que ser constante, ¿no? Son resultados como muy bonitos que vemos cuando aprendemos funciones armónicas en ecuaciones diferenciales parciales. Entonces regresamos al método, bueno, al problema original, ¿no? la ecuación de Poisson, pero con una condición de frontera de tipo Dirichlet. Y pues ponemos condiciones extra en nuestro dominio que va a hacer que es abierto, acotado y que su frontera es C1, ¿no? Es suave. Entonces definimos el funcional de energía como pues, la integral de una constante multiplicada por la norma al cuadrado del gradiente
menos la función W por F, ¿no? Donde F pues es la condición de nuestra ecuación de Poisson, y esta W pues pertenece a un conjunto que llamamos conjunto admisible, ¿no? Que son dos veces diferenciables y que en la frontera pues cumple la condición de tipo Dirichlet. Se puede demostrar en ecuaciones diferenciales parciales que, es un resultado bastante bonito, que U es solución al problema de valores en la frontera, o sea, a este problema, si solo si el funcional que definimos se minimiza, ¿no? Y de hecho al funcional le llamamos la energía, porque si se dan cuenta esto pareciera como la energía potencial, ¿no? Que nos estudian física. Entonces en ecuaciones diferenciales parciales ya tenemos cómo encontrar una función armónica a partir del método de energía. Entonces, vamos a replantearnos el mismo problema pero para fractales, y queremos pues intentar las mismas técnicas, ¿no? A ver si se puede lograr lo mismo. Pero primero vamos a empezar pues con la definición de fractales, ¿no? Porque hay un montón de fractales que ya conocemos, que el conjunto de Mandelbrot, que el triángulo de Sierpinski, ¿no? Pero ¿cómo se describe? Entonces, cuando hablamos de fractales, mucha gente habla de la dimensión de Hausdorff, ¿no? Pues para un espacio de Hilbert, yo defino HS delta como el ínfimo de las sumas de las... Bueno, estas U son una delta cubierta de mi conjunto A, pero estos diámetros están elevados a una potencia S, ¿no? Que es lo normalmente que aprendemos en medida, ¿no? Como la noción natural de medida. Cubrimos mi conjunto A con bolitas chiquitas, los elevo a un exponente y sumo sus diámetros y tomo el ínfimo, ¿no? Si yo esas bolitas cada vez las hago más chiquitas, o sea mi delta las tiendo a 0, pues yo defino esta HS y resulta que esta H cumple que es una medida, ¿no? Y le llamamos medida de Hausdorff. Pero también se puede demostrar que existe un único número tal que para S mayores a ese número mi medida es 0 y para S menores a ese número mi medida es infinita, ¿no? Y pues es lógico, o sea, si tienen un cuadrado y lo quieren medir con el cuadrado de dimensión 2, ¿no? Y si lo quieren medir con rectas que son dimensión 1, pues su longitud es infinita, ¿no? Para el más chiquito la longitud es infinita. Si lo quiero medir mi cuadrado con cubos, que el cubo es dimensión 3, pues el cuadrado es un cubo de medida 0, ¿no? Entonces eso significa. Entonces es como lógico pensar, ¿no? Y a esa D le llamamos dimensión de Hausdorff. Pero pues esto es como muy normal, ¿no? Y de hecho, aunque suene una definición lógica, esta definición la planteó Hausdorff en 1915, ¿no? Bueno, más o menos, alrededor de 1915. O sea, toda esta teoría es más nueva. Oye, pero entonces esos abiertos son relativos, ¿no? ¿Al conjunto o son abiertos? Son a tu espacio de Hilbert. Ahorita vemos, o sea, esto es una definición más en general, ¿no? O sea, hasta cualquier conjunto puede cumplir esto. Me puedo tomar Rn y cualquier subconjunto. No, pero es que lo que no entiendo es lo que estás diciendo de que cubres algo con cosas de dimensión 1, dimensión 2. Pues incluso en R. Ese es un ejemplo. O sea, yo aquí, en realidad, esta S es arbitraria, ¿no? Y esta S, si vemos esta condición, al final cumple como si fuera una dimensión, ¿no? Y de hecho, hay un bagaje, hay una definición así como súper loca, de que si la dimensión de Hausdorff, bueno, siempre se sabe que la dimensión de Hausdorff es mayor o igual a la dimensión topológica del conjunto. Si la dimensión de Hausdorff es estrictamente mayor, entonces es fractal, pero ahorita vamos a ver ejemplos que en realidad no se cumplen, ¿no? Entonces, no hay una definición tal cual de fractales. Entonces, vamos a trabajar con unos fractales específicos, o sea, que cumplen una condición en específico. No, pero es que mi pregunta es más bien, la cubierta es una cubierta por abiertos de la topología del conjunto. Ok, entonces, entonces para definir estos fractales en específico con los que yo quiero trabajar, pues partimos de un espacio métrico y pues la definición clásica de contracción, ¿no? Que la conocen, es una función que va del espacio al espacio, tal que cumple la condición de Lipschitz, o sea, la distancia entre las imágenes es menor o igual a una constante o la distancia de los puntos, ¿no? Entonces, para hacer contracción, pues esta constante debe ser menor a 1, será más chiquito.
Entonces definimos un conjunto autosimilar si para un conjunto finito de contracciones A es la unión de las imágenes de las contracciones en sí mismo, ¿no? Es como un poco raro si, por ejemplo, en ese entonces que yo iba en primer año de licenciatura, que no sabía qué onda, ¿no? Pero si ya van más avanzados, pues se dan cuenta de esto que cumple, pues el teorema de punto fijo, ¿no? Entonces, pues si intentamos contestar las preguntas de que si siempre existe un conjunto autosimilar para un conjunto de contracciones, y aparte si existe es único, pues ya les expolié, ¿no? Sí es cierto. Para un conjunto finito de contracciones yo puedo encontrar un único conjunto y aparte es compacto, tal que me cumple esto. Entonces, pero la inversa es falsa, la inversa es de que si yo parto de un conjunto autosimilar, que mi conjunto finito sea único. Bueno, mi conjunto de contracciones, y no, o sea, podemos encontrar conjuntos autosimilares que tienen varios conjuntos de contracciones que los definen. Entonces, si nos regresamos a lo de la dimensión de Hausdorff, pues recordemos que era una condición muy rara, ¿no? De estar cubriendo y luego estar contando y estar tomando límites. Entonces, para los conjuntos autosimilares que estamos manejando, les vamos a pedir una condición extra para pues, resolvernos la vida, ¿no? Para encontrar esa dimensión de Hausdorff de manera más fácil. Entonces, decimos que las contracciones satisfacen la condición del conjunto abierto si pues, existe un conjunto abierto, tal que la imagen está incluida, la imagen de ese conjunto está incluida en el conjunto y aparte las imágenes de diferentes contracciones son disjuntas, ¿no? Que se puede separar de manera bonita. Entonces, Hutchinson voy a sacar mi acordeón, no me sé las fechas bien, en 1981, este es un resultado más nuevo, Hutchinson demostró que para contracciones cuyas constantes de Lipschitz son, pues las nombro, alfa 1 hasta alfa k, y a nuestro conjunto autosimilar que corresponde a las contracciones, entonces la dimensión de Hausdorff es el único D que me cumple esta ecuación. Entonces ya me quité de estar cubriendo, estar sumando, estar tomando límites, a nada más resolver esta ecuación. Entonces, al parecer el conjunto autosimilar sí me está pintando todo de manera más bonita. Pues entonces ejemplos de fractales, conjuntos autosimilares para el primer conjunto autosimilar que conocemos, todos, bueno, quienes ya llevaron análisis real 1, es el conjunto de Cantor, ¿no? Que pues yo lo puedo definir con estas dos contracciones, o de hecho esta segunda contracción también lo puedo cambiar por esto, ¿no? Que es la primera contracción me divide el intervalo 0,1 a 1/3, y la segunda contracción, bueno, si tomo esta F2, es 1/3 y me lo traslado a 2/3, ¿no? O bueno, esta es, lo reduzco a 1/3, lo volteo y lo giro al 1, ¿no? Lo recorro al 1. Y pues lo aprendemos, ¿por qué? Porque es un conjunto que tiene dimensión 0, ¿no? Dimensión topológica 0. Pero si sacamos su dimensión de Hausdorff, resulta que es logaritmo de 2 entre logaritmo de 3, que es aproximadamente 0.63. Más conjuntos. Otro famoso, el triángulo de Sierpinski, ¿no? Que tiene 3 contracciones, que la primera, de hecho, dice con colorcitos. La primera me lo envía a este triangulito rojo, no me lo encoge en medio. La segunda me lo encoge en medio, me lo recorre un medio. Y la tercera, igual, encoge el triangulito a la mitad y lo recorre hasta acá arriba, ¿no? Y pues su dimensión es el logaritmo de 3 entre el logaritmo de 2, que es aproximadamente 1.52. Oye, perdón, entonces la dimensión depende de las contracciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, un punto autosimilar. ¿Un qué? Un punto. Un punto. Es como el caso más conocido para todos. Es el tema del punto fijo. Depende de la contracción, o sea, un punto puede tener media altura, es casi lo que uno quiera. Solo tiene una contracción, ¿no? Un punto. Ajá, solo lo define una contracción, ¿no? Pues cualquier alfa entre 0 y 1. Por ejemplo, o sea, en realidad no puede ser cualquier punto, ¿no? Tiene que ser el 0. Por ejemplo, el origen. El origen.
pues el origen, ¿cuál sería su contracción? Pues sería un alfa cualquiera por z, ¿no? Pero no dependía de ese alfa elevado a la d que fuese 1 o 2. Exacto. ¿Cuál cumple? ¿Cuál d cumple? D igual a 0, ¿no? Ah, Coincide. Bueno, más ejemplos, la curva de Koch, que ya Mauricio trae en su playera, pues son dos contracciones, que uno me la reduce, lo voltea y lo cambia a este rojito, ¿no? Presenta este, su dimensión es más o menos 1.26, ¿no? Otro, la progresión de los cangrejos, se dan cuenta aquí, están como traslapados, ¿no? Una contracción que es esta rojita y la otra azul, ¿no? En realidad no me importa, ¿verdad? No me importa cuáles contracciones, nada más para que después no me peleen qué contracciones son, ¿no? Y no me acuerdo. El árbol de Hatta, este es uno de mis favoritos. Pues el primero lo hace muy chiquito y lo gira, bueno, lo rota un poco, ¿no? Y el otro nada más lo gira en el eje de las X, ¿no? Pues es un poquito más difícil de encontrar, bueno, un poquito, ¿no? Porque en realidad está muy, con computadora muy fácil se puede encontrar. Ah, no, ya está mal, ¿no? No sé. Pero es como 1.46. La curva de Levy, pues es igual, ¿no? O sea, la primera contracción me la cambia a este lado, y la segunda contracción me la pone a este, y se dan cuenta que serían igualitos, ¿no? Ah, y este ejemplo en particular, ¿no? O sea, todos los que hemos visto, los ejemplos anteriores están dibujados en el plano, ¿no? Pero no necesariamente tienen que estar en el plano. El tetraedro de Sierpinski, ¿no? Es como una piramidita. Pero curioso, o sea, muchos dicen, es que son fractales cuya dimensión es es irracional, ¿no? Para el triángulo de Sierpinski su dimensión de Hausdorff es 2, ¿no? Es entero. No sé cómo se dice en español, si alguien lo sabe, me dice, o sea, el ponchador de llantas, pues la primera contracción me la envié aquí y la segunda esta, ¿no? Se parecen con las cositas que están en el estacionamiento y ponchan llantas de este lado, ¿no? Cuando estaba en mi primer verano, trabajé sobre el tetraedro de Sierpinski y sobre mi segundo verano hicimos una modificación del árbol de Hatta, como una ramita, para obtener este fractal. Pero bueno, son ejemplos, ¿no? Entonces, para hacer los cálculos más sencillos, sí, pues obviamente cuando estamos aprendiendo una teoría es mucho más fácil iniciar desde un ejemplo. Vamos a trabajar ahorita solo con el triángulo de Sierpinski. Entonces, yo llamo a B0 como mis tres puntitos, ¿no? Del triángulo. El 0,0, el 1,0 y el 1,5 como una raíz de 3 sobre 3, ¿no? Y pues el primero lo llamo P1, el segundo lo llamo P2 y el segundo P3, ¿no? Y a este conjunto B0 lo llamamos frontera de B. B es nuestro conjunto autosimilar, perdón por antes poner el A y ahorita lo digo, ¿no? Y definimos para todos los enteros, y a partir de nuestra frontera B0, definimos Bm más 1 como la unión de las imágenes, ¿no? de nuestro Bm, o sea, del anterior. Si tomamos las uniones bajo todos los enteros y lo llamamos B estrellita, pues no es aunque se pareciera a la definición de un conjunto autosimilar, pues en realidad no lo es, ¿no? Porque lo estamos definiendo bajo iteraciones, nos van a faltar puntos. Pero lo que sí se puede mostrar es que este B estrellita es denso, ¿no? En nuestro conjunto autosimilar, entonces podemos trabajar en esta B estrellita sin problema y luego distendemos. Pues como se ve, el B0, ¿no? En realidad son los tres puntitos nada más, pero pues, para que se vieran, les pusimos rayitas. El B1 igual ya añades estos tres puntitos, el B2 y pues ya un B7 que ya medio se aproxima, ¿no? Entonces definimos una palabra, definimos una palabra W de longitud M como pues una M terna, no sé cómo llamarlo, donde cada W1, para cada W, cada entrada corresponde a 1, 2 o 3. No tenemos más opciones, ¿no? Cada entrada es 1, 2 o 3. Y pues para simplificarnos en la notación, pues nada más pegamos las Ws, ¿no? Quitamos los paréntesis y las comas.
y al conjunto de todas las palabras de longitud m las denotamos como W mayúscula m. Podemos notar que para cada x en bm, o sea, en alguna integración, entonces existe una palabra de longitud m tal que x es la imagen w de alguno de nuestros puntos de la frontera, ¿no? Donde w pues es aplicarle primero f, w, m, acuérdense que habíamos numerado f1, f2, f3 a nuestras contracciones. Entonces, pues ya para evitarnos iterar, se puede reescribir el BM como la unión sobre todas las palabras de longitud M, solamente la imagen de nuestra frontera, ¿no? Ya nos evitamos hacerlo con iteración y que todo se vuelva más costoso. Y llamamos vecinos o adyacentes a dos puntos, X y Y, si existe una palabra de longitud M tal que son imágenes. Pero pues es la clásica, ¿no? Por ejemplo, este es vecino de este, pero este es vecino de este y este, ¿no? Los cuatro vecinos de este punto es este y este. Y de hecho se puede calcular la distancia, ¿no? Es un medio al cuadrado, ¿no? Este es un cuarto. La distancia entre estos dos vecinos es un medio, de aquí entre dos vecinos que no se ve debe ser un medio a la 7. Entonces, vamos a empezar con otra vez, regresando a lo clásico que ya sabemos, y pues lo vamos a hacer, como todo se está construyendo con puntitos, pues tiene que ser de una aproximación discreta, ¿no? Tenemos que manejar puntitos. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo del intervalo, porque en el intervalo ya lo sabemos resolver. A ver, ¿qué me dice? Si yo tengo mi intervalo 0, 1, ¿cuál es la función f tal que su segunda derivada es 0? ¿Cómo? Ajá, una recta, ¿no? Pues si yo pongo, si aquí vale A y aquí vale B, pues nuestra función armónica es la recta, ¿no? Entonces queremos ver si es cierto que cumple. Entonces vamos a hacer con... Pero vamos a partir desde lo que ya sabemos, con la manera de la energía, ¿no? Entonces tomamos una partición diádica de nuestro intervalo. Y entonces para cualquier función u definimos mi forma cuadrática de energía como una constante, en el otro caso era un medio, pero aquí es una constante, multiplicada por la suma de las diferencias al cuadrado de mis vecinos. Si se dan cuenta, estos son los vecinos en la partición diádica, que es muy similar porque lo otro era pues valor absoluto al cuadrado de mi gradiente, ¿no? Y el gradiente son diferencias. Ahí está. Si pues nuestra U en 0 vale A y nuestra U en 1 vale B, pues la energía inicial es A menos B al cuadrado. Pero si lo hacemos para cada M, si se dan cuenta, esto depende para cada M, para cada partición que hagamos, podemos encontrar, bueno, más bien la energía se minimiza y justo el valor mínimo es la energía inicial, ¿no? Entonces como que todo va cuadrando bien, ¿no? La conservación de energía. Entonces para encontrar cuál es nuestro armónico, ¿no? Más bien nuestro laplaciano, primero, pues sabemos que podemos definir primero la forma bilineal y a partir de eso podemos encontrar la forma cuadrática, ¿no? La bilineal pues es lo mismo, en lugar de cuadrado pues ponemos U y B. Haciendo cuentitas se puede reescribir la energía como menos, bueno, la suma de un H de M de U multiplicada por B, donde esta H, aunque aquí se ve medio feo, ¿no? O sea, este es el puntito K, este es el K menos 1, el K más 1, o sea, son sus dos vecinos, menos dos veces el mismo, ¿no? Si el puntito que yo estoy agarrando es el 0, o sea, si es esta orillita, aquí está un medio, un cuarto, 3/4, ¿no? Si mi puntito que yo estoy agarrando es el 0, pues yo no me estoy tomando el de la izquierda, ¿no? Su vecino de la izquierda. Si yo estoy tomando mi puntito el 1, pues yo estoy, derecha, aquí, y aquí es izquierda, ¿no? Si me estoy tomando el puntito 1, la diferencia es con su puntito, o su vecino de la izquierda, ¿no? Pero si se dan cuenta, no es tan loco la idea, porque cuando estábamos en primer año, ¿cómo veíamos la derivada cuando teníamos límites? La derivada, pues era
f de, bueno, el límite, ¿no? F de x más h menos f de x entre h, ¿no? Y la segunda derivada, ¿quién era? Pues era f de x más h más f de x menos h menos 2 veces f de x entre h cuadrado, ¿no? ¿Se dan cuenta esto? Pues es igualito a esto, ¿no? Entonces sí cumple. Entonces, para cualquier punto en la partición diálica se puede demostrar que justo si u es 2 veces diferenciable coincide. Entonces, sí funcionó para hacerlo en el intervalo donde ya sabemos el resultado. Entonces, pues hay que intentar lo mismo para mi triángulo de Sierpinski, ¿no? Entonces, pues para el triángulo de Sierpinski, voy a hacer un poquito acá. Obviamente a este punto lo pongo A, este B, este C, tomo el primero, ¿no? Entonces mi energía inicial pues son las diferencias, ¿no? Si yo añado B1, o sea, le añado otros 3 puntitos, se le pongo X, este Y y este Z, y pues se dan cuenta son todas las diferencias, ¿no? O sea, todas las líneas, multiplicadas por un alfa, ¿no? Porque necesitamos normalizar. Entonces justo también se puede demostrar que esta energía se minimiza y cuando alcanza el mínimo vale igual que mi energía inicial, y justo podemos encontrar cuánto vale X, Y y Z, ¿no? Se dan cuenta, es como súper raro, ¿no? Porque es como una ponderada, pero bien raro. Por ejemplo, para este X pues pesa más A y B que C, pero también pesa C, ¿no? También tomamos en cuenta C. Y de hecho podemos encontrar que el alfa es 5 tercios. Entonces hacemos lo mismo, definimos nuestra forma cuadrática, pero aquí ya, pues como ya encontramos nuestra alfa, pues es 5 tercios a la m, pues las diferencias es entre vecinos, ¿no? Justo si definimos una función en nuestra frontera B0, podemos tomar el mínimo pues se tiene que conservar, mi energía se tiene que conservar. Y si cumple esto, pues lo llamamos función armónica, con valor en la frontera ρ. Que es lo clásico, ¿no? Sabemos que se resuelve el problema de valor a frontera si solo así el funcional de energía se minimizaba, ¿no? Todo va cumplido. Entonces sí podemos dibujarlo, ¿no? Una función armónica cuyos valores en la frontera aquí es el 0 y el 1, pues se ve así, ¿no? Bueno, mi función armónica dibujada en el triángulo de Sierpinski. Bueno, entonces ya podemos encontrar una función armónica, ya la definimos, ¿no? Pero recordemos que era para nuestros BMs, queremos pues extenderlo, ¿no? Si U es una función armónica, entonces se puede demostrar que para dos vecinos en cierto BM la diferencia es menor o igual a una constante multiplicada por esto, que esto, pues dijimos que era la constante de energía, ¿no? Para normalizar. Pero A es bien constante, ¿no? O sea, ya la tenemos desde el inicio, es los valores que ponemos en nuestro B0, ¿no? Entonces, este en realidad no cambia. Entonces, pues se demuestra que U es uniformemente continua, pero nuestro B estrellita, ¿no? Y si tenemos una función uniformemente continua en un denso, pues la podemos extender a una función continua, ¿no? En todo el conjunto. Entonces, pues ya podemos encontrar continuas, ya podemos hacer todo, ahora sí, ya muy abstracto, ¿no? O sea, como cuando aprendemos análisis. Entonces, pues tomo una función continua en mi conjunto autosimilar y yo defino UM como pues a la restricción en mi BM, y a F yo la defino como, bueno, es el conjunto de todas las funciones continuas, tal que mi energía es acotada, ¿no? Bueno, se puede demostrar que esta sucesión es creciente. Entonces, si yo defino la energía como el límite, pues es lo mismo que si lo definiera como el supremo. Entonces, si U es una extensión de la función continua que encontramos en B estrellita, y aparte eso, entonces U minimiza la energía. Entonces coincide, ¿no? Todavía como que estamos conservando la energía, entonces pues a esto también le llamamos armónica, ¿no? Pero no metemos en problemas. Pero pues
todo el análisis, todo esto estamos manejando con iteraciones e iteraciones, ¿no? Ahora sí que viene más del análisis. Pues definimos, para una palabra W, definimos una célula como pues, la imagen de mi conjunto autosimilar aplicada a la función, ¿no? Con esa palabra. Y para cada célula definimos mu de BW como un tercio a B. Resulta, bueno, si definimos para cualquier subconjunto A de mi conjunto autosimilar, si lo definimos de manera igualita, ¿no? El ínfimo de las sumas, de las mu, de las 3J, donde 3J son células que me cubren, o sea, mi subconjunto A. Entonces, resulta que es una medida, ¿no? Entonces ya tenemos medida, ya podemos hacer todo, ya podemos definir integrales y lo que quieran, ¿no? Entonces, resulta que también pues, la medida de todo mi conjunto autosimilar es 1. Lo que tenemos aquí. Entonces, como ya podemos una medida, pues como lo vemos en el análisis real, a partir de una medida definimos una integral, ¿no? Y lo mismo. Entonces, curiosamente, las funciones armónicas en B, o sea, nuestro conjunto autosimilar, cumplen que la integral en todo el conjunto autosimilar de nuestra función armónica solo es el promedio. Allá. O sea, tiene resultados bastante bonitos, ¿no? Y bueno, pero aún no habíamos encontrado cuál es el laplaciano. No se dan cuenta, ya definimos medida, ya definimos integral, pero no encontramos el laplaciano. Entonces regresamos a la forma bilineal, definida igual podemos hacer cuentitas y podemos reescribir esta función bilineal como esto, donde pues lambda m de u, pues es justo la diferencia entre vecinos. Y resulta, ahí es el problema, ya les iba a explicar. Decimos que U está en el dominio de Nabla si U pertenece a nuestro conjunto F, que dijimos que era continuas y que nuestra energía era acotada, y si existe una F tal que pues, la energía se puede escribir como la integral de F por B, ¿no? Para cualquier B. Que pues quienes han tomado ecuaciones diferenciales parciales, esto como una aproximación, bueno, débil, ¿no? Todas las definiciones débiles las tomamos así. Entonces resulta que si a esa F le llamamos como el laplaciano de U para un punto en B estrellita, pues es justo este límite. Bueno, aquí una constante fea, pero pues el laplaciano, bueno, el nabla M que ya teníamos, que este sí lo podemos calcular, ¿no? Entonces, ya encontramos quién es. Ya encontramos antes quién era la función armónica, ya encontramos ahorita quién es el laplaciano, pero pues hay que ver si en realidad cumple, ¿no? Lo mismo que cumple en clásico. Y pues resulta que sí. Si es una función armónica, entonces el laplaciano de U es igual a 0. Más aún, si U es armónica, pues también tenemos el principio del máximo. El máximo y el mínimo se alcanzan exclusivamente en la frontera, y si no, la función es constante. Estamos construyendo todo bien. Entonces, como ya construimos todo bien, pues ya podemos obtener los resultados, ¿no? Resulta que, pues regresándonos a ecuaciones diferenciales parciales, pero ahora en fractales, ¿no? Entonces tomamos una U, pero nuestro omega pues va a ser R más plus el fractal. O sea, no estoy tomando solo el fractal. Entonces, mi problema de Poisson, bueno, de Laplace, porque estas son las segundas derivadas, ¿no? Es igual a 0. Justo yo puedo encontrar este núcleo, que lo que llamamos núcleo de Poisson, y también yo puedo resolver el problema de calor, ¿no? Pero estos resultados, regreso a mi hojita, bueno, al cálculo, me voy a regresar. El cálculo de Laplaciano, para que se den cuenta qué tan nueva esta teoría, se calculó en 1989, ¿no? O sea, hace 30 años, por John Keegan y un japonés. Y ese mismo japonés, hasta el 93, o sea, hace 26 años, lo pudo generalizar para conjuntos autosimilares que cumplen cierta condición, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos fractales, los ejemplos, había ejemplos que se traslapaban y había ejemplos que no se traslapaban en un puntito.
¿no? Entonces, para los que se traslapan en un puntito, para eso ya está resuelto. Y justo, bueno, cuando se quiere encontrar esto, se puede estimar nuestro núcleo de Poisson por una cosa súper fea, ¿no? Donde tenemos un exponente bien feo, pero si se acuerdan de ecuaciones diferenciales parciales, pues el exponente que teníamos aquí era n, ¿no? Era el valor absoluto de x menos y a la n, ¿no? Parecido, está r, x menos y una potencial. Si d es igual a 1, pues se cumple, ¿no? N y d igual a 1, pues sí se cumple, pero si d es distinto de 1, ya no. Entonces, ya no. Está súper raro, ¿no? De hecho, mi verano de investigación no llegué hasta acá, obviamente, porque yo estaba en primer año de licenciatura y no iba a entender todo esto. Lo que yo hice fue encontrar el laplaciano de los otros dos fractales que les dije, el tetraedro de Sierpinski y el ponchador de llantas. Y un dato curioso que salió en esos veranos fue de que si yo restringo mi función armónica a uno de los lados, por ejemplo del tetraedro de Sierpinski, si yo restringo mi función armónica a uno de las aristas, es una función singular, es decir, es continua, diferenciable en casi todas partes y su derivada es monótona, pero aparte su derivada es 0 en casi todas partes, ¿no? Entonces eso nos explica pues que en realidad la teoría de análisis armónico en fractales no es encontrar una función armónica y restringirla a un fractal, ¿no? Porque ya cumplen cosas bien diferentes. Y ahora sí, más cercano al análisis armónico, no, porque la otra era como más ecuaciones diferenciales parciales, bueno, sí está bien aprenderlo, pero de lejitos. Pues regresamos a nuestra medida mu y resulta que pues si yo tomo bolas de radio epsilon, es una constante por el epsilon a la d, a nuestra dimensión, ¿no? Lo que cumple una bola, r a la n, ¿no? Igual que cuando definimos funciones continuas, la integral, pues podemos definir funciones L1 o LP, ¿no? Como quieran. Definimos la función máxima, que para quienes entraron a la charla de Jean el semestre pasado, ¿no? Pues ya vimos, y resulta que cumple todo lo que Jean ya nos explicó la vez pasada, ¿no? Pero para fractales. Si nuestra función es L1, nuestra función maximal es finita en casi todas las partes, es débil 1, 1 y aparte es fuerte, ¿no? PP. Bueno, lo puedes acotar con normas LP, ¿no? Es simple. Estos resultados, estos y estos son más nuevos, son del 2012 y pues fueron publicados por Ricardo. Ricardo. Y bueno, muchas gracias. ¿Dudas para el expositor? ¿Estuvo difícil o por qué? No entendieron nada. Bueno, pues agradecemos a Blanca. Muchas gracias. Vamos para recordarles que